Bueno, muy buenos días. ¿Cómo se sintieron con el concurso? ¿Se dieron cuenta que sí conocen mucha Biblia? ¿O se dieron cuenta que, ay Dios mío? Sí, más bien. Bueno, la idea no es frustrarnos con el conocimiento de la Biblia, sino que de pronto despertáramos un poquito y decir, caramba, yo que a veces digo que como que conozco Biblia y me doy cuenta que me falta un montón, ¿no? Para que nos animemos a cada día buscar, conocer más de Dios a través de su palabra. Leía justamente ayer en un taxi, tenía un letrero que me gustó, decía, no basta con creer en Dios, es necesario conocerlo a través de su palabra. Y dije, ve, qué chévere que esto salga hoy justo en el taxi. Y bueno, le tomé una foto a la esta, seguramente la publicaré por las redes. La Biblia, la palabra de Dios, ¿cómo nos ha ido este mes con ese estudio de la palabra de Dios? ¿Sí? ¿Trajeron la Biblia hoy? Ah, eso, muy bien. Yo dije, voy a empezar a escribirles en el chat que traigan la Biblia, porque los veo a veces como que ahí solamente miran y no buscan la palabra. Los animo a que busquen en la Biblia, a que tomen nota de lo que aquí se predica, lo que aquí se enseña, y vayan a sus casas y lo confirmen, estudien el contexto de lo que dice el pasaje para que se den cuenta y crezcan y conozcan mucho más. La Biblia es la palabra de Dios, la santa palabra de Dios, inspirada por Él. Es el libro más poderoso que existe, el más citado en todo el mundo. Quiero leer algunas de las citas que algunos hombres famosos han dicho acerca de la Biblia. Abraham Lincoln, ¿lo conocen, cierto? Sí, Abraham Lincoln dice, yo creo que la Biblia es el mejor regalo que Dios ha hecho al hombre. Todo lo mejor del Salvador del mundo se nos comunica a través de este libro. El filósofo Immanuel Kant, ¿cierto? También muy conocido, muy famoso, dice, la existencia de la Biblia como libro para las personas es el más grande beneficio que la raza humana ha experimentado. Todo intento por disminuir esta realidad es un crimen contra la humanidad. George Washington, también lo conocemos, es imposible gobernar rectamente al mundo sin Dios y sin la Biblia. ¿Qué tal las frases que han dicho estos hombres célebres acerca de la palabra de Dios? Cuando nosotros venimos a la Biblia es un libro sobrenatural, es maravilloso. Duró escribiéndose 15 siglos, 1500 años, es mucho tiempo, desde que empezó a escribirse el primer libro hasta que terminó de escribirse el último de los libros. La Biblia está compuesta por 66 diferentes libros, escrita por 40 autores diferentes, 40 diferentes hombres intervinieron en los escritos de la Biblia. Estos hombres eran de diferentes clases sociales y niveles de educación. Por ejemplo, Moisés había estudiado en las mejores universidades de Egipto en su época, mientras que, por ejemplo, Pedro era un pescador sin estudios, lo dice la palabra de Dios. Pero fue escrita en 3 idiomas diferentes, hebreo, arameo y griego, escrita en 3 continentes diferentes, África, Asia y Europa, con todo lo que implica las diferencias abismales de culturas, de épocas, de idiomas, de todo. Y lo sorprendente es que cuando tú vas a la Biblia, tú ves una armonía perfecta de Génesis a Apocalipsis. Cuando tú lees la Biblia te das cuenta que hay una perfección en la idea, es una misma idea. La Biblia habla de temas controversiales y a pesar de que fueron diferentes personas las que escribieron ya muchos años y culturas, hay una armonía perfecta. ¿Por qué? Y eso es lo que vamos a estudiar hoy, porque la palabra de Dios fue inspirada por Él, fue dada por Dios. ¿Podemos confiar nosotros en la Biblia o es un libro más? Hay muchos que comparan a la Biblia con el Corán o con el Bhagavad Gita o con cualquier libro de cualquier religión, hasta con un libro de filosofía o de moral.
Pero la Biblia es un libro sin igual, no hay comparación con la palabra de Dios, con cualquier otra cosa. Dice el Salmo 138, versículo 2: me postraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad. Póngale cuidado a lo que sigue. Porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. Dios ha engrandecido su nombre y su palabra por sobre todas las cosas. ¿Hay algo que se compare a la palabra de Dios? No lo hay. Dios la ha engrandecido por sobre todas las cosas. ¿Por qué? La razón es muy simple, porque la Biblia es la revelación de Dios para nosotros, es Dios hablándonos. Dios habló y el mundo llegó a existir. Dios dijo sea la luz y la luz fue. Esto que nosotros tenemos escrito en la Biblia es exactamente esa palabra creadora con todo el poder del universo de Dios que ha dado para nosotros. Hay muchos hombres que no leen la Biblia, que no creen en ella. Hay muchos cristianos que van a la iglesia, llevan años yendo a la iglesia y no estudian las Escrituras. Es un crimen ignorar la palabra de Dios. Si buscamos cualquier manual para buscar sabiduría respecto a algún tema, si googleamos cualquier cosa que no sabemos, pero no consultamos al autor de la vida, la palabra de Dios. Vamos a estudiar entonces, yo los invito, vamos a estar ahí casi todo el tiempo en Pedro, segunda carta de Pedro, vamos a nuestras Biblias, segunda carta de Pedro, capítulo 1. ¿Lo tienen? Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 19 al 21. Póngale cuidado a lo que dice. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Este pasaje nos da dos razones para estar bien atentos a la palabra. Y lo primero que nos dice es que la palabra de Dios es segura. Dice el versículo 19, tenemos también la palabra profética más segura. Recordemos que cuando dice palabra profética, no está hablando solamente de las profecías, como le entendemos los libros proféticos del Antiguo Testamento, Isaías, Jeremías, etc., sino que la palabra profecía es Dios hablando, es la palabra de Dios. Así que cuando se refiere aquí en el pasaje a la palabra profética, pues está hablando toda la palabra dada por Dios para los hombres. Sí, a eso es que se refiere este pasaje cuando dice la palabra profética más segura. Entonces nos dice que la Biblia es más segura que ¿qué? Si miramos un poco el contexto, ahí en el mismo capítulo, desde el versículo 14, Cristo le muestra a Pedro que él ya está al final de su vida, que prontamente viene pues la hora de su partida. Y pues él está preocupado porque están rondando falsos maestros y él tiene temor de que después de que él muera, pues la iglesia se aparte de la sana doctrina porque hay justamente muchos falsos maestros. Y pues la meta de los falsos maestros es introducir herejías destructoras, confundir a la gente, apartar a los creyentes de la verdad de Dios y de esa manera pues conseguir sus propios propósitos. Y lo que Pedro quiere es proteger a la iglesia de esas falsas doctrinas. Y lo hace a través del conocimiento de la verdad de las Escrituras. Si miramos un poco el contexto, ahí el versículo 16, de donde estamos, segunda de Pedro, capítulo 1, dice: porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas,
sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: Este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el monte santo. Entonces, mire que ahí dice que no lo hizo, que no dio a conocer el poder y la venida de Jesucristo de acuerdo a fábulas artificiosas. Justamente está haciendo aquí referencia a los falsos maestros, que lo que hacen es eso: inventan doctrinas, inventan sus herejías y las hacen pasar como algo bueno. Él dice: no, señores, conmigo no es así. Yo escuché a Jesucristo, yo estuve con él, caminé con él. Las enseñanzas que recibí las recibí directamente de su boca. Es más, y aquí en el pasaje nos hace alusión a un momento bien especial que nos enseñan los evangelios, y es la transfiguración de Cristo, ¿no? Cuando está Pedro, si recordamos, está Pedro, Juan y Jacobo en el monte orando con Jesús, y de repente Dios Padre revela a Jesucristo como glorificado, y se aparecen ahí junto a ellos Moisés y Elías, y es un momento bien especial donde escuchan la voz de Dios Padre del cielo diciendo: Este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia, a él óiganlo. Entonces Pedro mismo escuchó esta voz. Pedro es un testigo ocular, es un testigo viviente de todas las cosas que le está enseñando. Pero luego viene el versículo 19 y dice: tenemos también la palabra profética más segura. Pedro les está diciendo: miren, pero lo que yo les enseño no es basado en mi experiencia y el hecho de que yo sea un testigo presencial de las cosas que les estoy contando no es lo que la hace creíble realmente, que de por sí eso es justamente lo que hoy en día llamamos un buen testimonio, ¿cierto? Que el testigo haya estado ahí, haya presenciado todas las cosas. Pero Pedro dice: ni siquiera eso es lo que lo hace seguro, sino lo que la hace segura es el hecho de que fue inspirada por Dios. No se originó en la voluntad, no se originó en la experiencia del hombre, sino de Dios mismo, que inspiró a los autores humanos. ¿Eso qué quiere decir? Que es un mensaje entonces preservado del error humano. Dice que es más segura. Cuando miramos un poco nuestro contexto sociocultural, podríamos preguntar: ¿la tradición es más segura que la Biblia? Probablemente cualquiera de ustedes diga de manera intelectual: no, o sea, la palabra de Dios es más segura. Pero lo cierto es que muchas personas se aferran ciegamente a la tradición, defienden a capa y espada sus tradiciones, aunque contradigan directa y claramente las Escrituras. Esa es la realidad en la que vivimos. Y no solamente estoy hablando de otras religiones que enseñan cosas que no son bíblicas y la gente se apega, y cuando de pronto uno les hace caer en cuenta que lo que están practicando no es lo que dice la Biblia, se enojan y prefieren mantenerse en su tradición que volverse a la verdad de las Escrituras. Sino también en la misma iglesia cristiana hay personas que sencillamente se quedan con su experiencia, con lo que para ellos ha sido su realidad cristiana, en vez de seguir en obediencia a lo que la palabra de Dios establece. Esto nos llevaría a otra pregunta: ¿la experiencia de una persona es más segura? Y uno pudiera decir: pues es segura porque es lo que yo estoy sintiendo, ¿cierto? Y es lo que sucede, no es el problema. Somos muy dados a generar doctrina, a generar enseñanza basados en nuestras propias experiencias. ¿Por qué? Pues sencillamente porque son reales, es algo que nosotros experimentamos, que vivimos. Y es cierto, pues nosotros no podemos negar de nadie lo que haya sentido, lo que haya experimentado. Claramente tú sentiste algo, claramente tú experimentaste algo, claramente hubo un mover, claramente, no sé si fue una corazonada, algo que sentiste en tu corazón, si fue algo que como una especie de sueño, no sé cómo haya venido a tu vida, pero para ti es muy real y lo experimentaste. Pero la pregunta sería:
eso que tú sentiste viene de parte de Dios. Y tú puedes decir, por supuesto que viene de parte de Dios, porque lo que experimenté fue mientras estaba en un momento de oración, de intimidad, estaba en la iglesia, estábamos en un tiempo de alabanza, de oración, se podía sentir la presencia del Espíritu Santo en el ambiente y estaba yo ahí clamando al Señor por mi trabajo. Y escuché claramente como Dios hablaba a mi corazón y me ponía una seguridad de que sí debía seguir trabajando en pornografía, porque Dios creó el cuerpo, porque Dios lo hizo puro, bonito, santo y no tiene nada de malo. Entonces es lo que voy a seguir haciendo. Y puede que el caso que pongo sea un poco exagerado, pero conozco casos similares. ¿Sí? La gente se aferra mucho a lo que siente y experimenta, aunque contradiga claramente lo que dice la palabra de Dios. El caso de persona que se mantiene en una relación de noviazgo, aunque la palabra dice claramente que no se una en yugo desigual. ¿Sí? Pero es que lo que yo siento y yo experimento que el Señor me da paz con esta persona y que sí, y que las emociones y las experiencias en realidad no son de fiar. La palabra dice que nuestro corazón es engañoso. Es más, el enemigo se puede mover en cualquier lugar y cualquier circunstancia. Aunque tú estés en medio de la iglesia, el enemigo puede manipular tus emociones. El mundo de las tinieblas, ¿cierto? Todo el mundo de demonios y todo lo demás también existe, también es real y también puede moverse y hacer que tú experimentes cosas sobrenaturales. Ahora bien, si lo que tú estás experimentando y lo que estás sintiendo te lleva por un camino diferente al que Dios plantea en su palabra, ahí es donde estamos corriendo un gravísimo peligro. Y por eso Pedro nos dice, la palabra de Dios es más segura que cualquier otra cosa. Aunque tú lo hayas experimentado y haya sido un momento muy especial, si va en contra de la palabra es la segura, no lo que tú experimentaste. Esta palabra seguro es una palabra sacada del mundo del comercio y se refiere a algo que está legalmente garantizado, de modo que puedes estar 100% seguro de su contenido. Entonces Dios con esta palabra, ¿qué es lo que nos está diciendo? Oye, mi palabra, la Biblia, está garantizada. Lo que yo digo, lo que está escrito allí, es 100% lo que debe ser. El versículo 19 dice entonces, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. ¿Ven lo que nos dice este pasaje? Nos recuerda una realidad muy vivida, y es que nosotros andamos en tinieblas. La Biblia dice con claridad que el mundo actualmente está en tinieblas. Y el pasaje nos dice que la Biblia es una lámpara. La Biblia es la que ilumina nuestro camino. En el Salmo 19 lo dice, ¿no? Lámpara es a mis pies tu palabra. En este pasaje nos habla de dos fuentes de luz. Mire que dice, hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro. Entonces nos habla que la palabra, que hacemos muy bien en estar alertas, atentos a la palabra de Dios, porque es una antorcha que alumbra en un lugar oscuro, como cuando tú estás de noche por allá en el campo y enciendes una linterna. ¿Sí? Y nos habla de otra fuente de luz. Dice, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Habla de la luz del sol, ¿cierto? El lucero de la mañana es el sol cuando amanece. Entonces nos está diciendo, la luz de antorcha es la Biblia. O sea, mientras tú estás ahora en el mundo, en medio de todo lo que haces, recuerda, el mundo vivimos en tinieblas, vivimos en oscuridad, un mundo que no sabe por dónde va. ¿Cómo haces tú para saber por dónde estás caminando? La palabra de Dios es la que ilumina tu caminar ahora. Y nos habla de la otra fuente de luz y dice que es el sol. Habla de Jesucristo. Cuando Cristo venga por segunda vez, el día que Él regrese, todo será más claro. Andaremos en luz. Entonces,
Estamos de noche, el día viene, Cristo viene. La palabra dice que en Romanos 13, la noche está avanzada y se acerca el día. Estamos viviendo en tinieblas. Mientras sale el sol, es decir, mientras viene Jesús, que es la luz. Mientras vuelve Jesucristo por nosotros, estamos de oscuridad, estamos de noche, necesitamos sí o sí la palabra de Dios. Yo les pongo un ejemplo. No sé si a ustedes les ha pasado. Uno va a un almacén a comprar ropa. Yo he dejado de comprar ropa en un almacén porque la luz no es buena y no sé a ciencia cierta qué color estoy comprando. Si esto es medio amarillento, si es medio verdoso, pues yo no quiero verde, yo lo quiero azul. Y por la luz no se ve con claridad, entonces he dicho, no estoy seguro qué estoy viendo. Vuelvo y la cuelgo y me voy de ese lugar. No sé si han visto tener luz como amarillita, como opaca. Si usted va a comprar una joya preciosa y está en la noche en un lugar oscuro y se la ofrece, vea, barata, es garantizado, ¿usted la compra? Usted no se arriesga. ¿Por qué? Pues porque seguramente usted no está viendo con claridad. Lo que Dios nos está diciendo a través de Pedro es, oye, antes de invertir tu dinero en una joya preciosa, en un tesoro, más bien saca tu lámpara de la palabra e ilumina lo que está siendo mostrado allí, para que puedas ver la realidad de lo que hay allí. Hay cosas, experiencias, personas, situaciones que a nuestros ojos, en medio de la oscuridad en que vivimos, parecen un tesoro, nos parecen de mucho valor, algo apreciable y codiciable. De pronto alguien me está planteando algo y digo, wow. De pronto conocí a una persona y digo, wow, este es. Pero Dios nos dice, oye, antes de que te aferres, antes de que te hagas ilusiones, antes de que te lances, ve a mi palabra. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué digo yo? Dice Dios, en mi palabra. Antes, para que te alumbre en ese aspecto de tu vida. Cada cuánto debemos utilizar nuestra antorcha, que es la palabra. Si estamos en la oscuridad y apagamos la antorcha, ¿cómo vamos? A ciegas. Si tú vives tu vida sin tener en cuenta la palabra de Dios, vas a ciegas. Así de sencillo. Estás cayendo en huecos, llenándote de mugre, cometiendo cualquier cantidad de errores, siguiendo un camino equivocado, porque no te está alumbrando la palabra de Dios. Dice Isaías 8, versículos 19 y 20: y si os dijeren, preguntad a los encantadores y a los adivinos que susurran hablando, responded, ¿no consultará el pueblo a su Dios? Esto es muy común. La gente tiene alguna situación y ve, pregúntele vaya al psicólogo y pregúntele a fulanito. Ve, no, pero analicemos esto, póngale lógica, póngale razonamiento. Ve, a mí me pasó esto, la experiencia. No consultará el pueblo a su Dios, a la ley y al testimonio, dice el pasaje. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. ¿A dónde tenemos que ir nosotros en búsqueda de luz, de sabiduría, de dirección, de sanidad? En la palabra de Dios. Si no dicen conforme, es porque no les ha amanecido, porque siguen en la oscuridad. La palabra de Dios es la única segura. ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios. Dios es su autor. Es totalmente digna de confianza. La segunda razón que nos da el pasaje, nos dice es que la palabra de Dios es divina. Leamos versículo 20-21, ahí en 2 de Pedro capítulo 1. Entendiendo primero esto. ¿Qué debemos entender primero?
que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Póngale cuidado. ¿Cuál es la razón? Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Nunca fue traída por voluntad humana. Entendiendo primero esto, ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. ¿Qué quiere decir esto? Hay mucha gente que malinterpreta esto. Hablando de, no es de interpretación privada. No quiere decir que tú no puedas venir a la Biblia a leerla e interpretarla. No quiere decir eso. Porque justamente la intención de Pedro con esta carta es decirnos, oye, lee la Biblia. El Espíritu Santo fue el que inspiró a estos hombres para que quedara plasmado lo que está allí. Y tú también tienes el Espíritu Santo, que es quien te va a revelar lo que está escrito en la Biblia. Entonces, ¿a qué se refiere? Y aclaro, ¿no? Nosotros no podemos interpretar la Biblia. Ya vamos a ir entendiendo. El contexto nos dice, nunca la profecía fue traída por la voluntad humana, sino que fue Dios. ¿Desde qué perspectiva nos está hablando? Nos está diciendo, no nos está diciendo de lo que yo puedo o no puedo hacer, sino que lo que se está diciendo es lo que Dios ya hizo. Nos está mostrando es que Dios ya trajo la palabra, Dios ya inspiró y Dios ya reveló, y en la palabra dada y en su respectivo contexto está la interpretación. No es mi interpretación, sino la que Dios da a su palabra. Lo aclaro y lo aterrizo un poquito. ¿Esto es algo místico? Porque es que vea, hay mucha gente que cuando lee el pasaje va a la Biblia y dice, bueno, el pasaje dice esto, pero encontremos el mensaje oculto que hay detrás de lo que está escrito. Bueno, lo que está detrás, yo entiendo que lo que Dios quiere decir es esto y esto y esto. No, Dios lo está diciendo, ahí está la palabra escrita. ¿Cuál es el mensaje? ¿Qué es lo que dice? Lee lo que está diciendo. Y ahí está el mensaje de lo que Jesucristo, lo que Dios nos está hablando. Él fue el que trajo la palabra y Él es el que la interpreta. ¿Sí me hago entender? ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Cuando digo tenemos que interpretarla, no es para mí dice esto, no. Nunca podemos utilizar esa frase porque no es subjetiva. No es para mí este pasaje dice esto, no, es ¿qué dice el pasaje? Y lo que tengo que preguntarme es ¿cuál es la intención de Dios, el autor, al escribir este pasaje? No como yo lo interpreto para mi vida. Es ¿qué dice Dios en este pasaje? Y luego la siguiente pregunta es, bueno, ¿cómo lo aplico a mi vida en la situación que estoy viviendo, en las circunstancias particulares de este momento en mi vida? Pero la interpretación siempre es una única interpretación y es la que Dios revela en las Escrituras cuando las leemos. Por eso yo digo que leer la Biblia es muy sencillo. Es, ¿qué dice el pasaje? Listo, eso es lo que quiere decir. La gente se enreda tratando de, pero ¿qué es lo que quiso decir? Y por allá tratando de, pero ¿cuál es el mensaje espiritual? Es que todo es espiritual porque es dado por Dios. Mira lo que dice, ninguna profecía. Cuando dice ninguna profecía, ¿qué está diciendo? Que ninguna. Es decir, está abarcando toda la Biblia. Dice ninguna profecía de interpretación privada. ¿Qué quiere decir? Toda la escritura es dada por Dios y no se presta para que usted diga qué le parece o no le parece. No se presta para eso. Y aquí esto es bien interesante porque hay muchas personas que dicen ama a Dios sobre todas las cosas y ama a tu prójimo.
ay, esto sí es de Dios porque es de amor, esto es muy lindo, sí, esto sí hay que obedecerlo. Pero cuando dicen, oye, congrégate, ve a la iglesia y congrégate, así, como está haciendo Carlos, esto como que no es, esto como que no es de Dios, esto como que, ¿quién dijo eso? ¿Quién dijo eso? Dios, ¿dónde lo dice? Ahí está. Toda la escritura es la palabra de Dios, dada por Dios para nosotros. No es que hay, bueno, esta parte del diezmo sí a mí no me gusta eso, no, saquémosla, esto es inspirado de otra gente, esto no tiene cuenta. ¿Sí? Nosotros, ¿cómo podemos hacer eso? Tomamos unas partes de la escritura como que sí es Dios y otras como que no. Eso no tiene ningún sentido. Dice ninguna. ¿Tú quieres escuchar la voz de Dios? Lee la Biblia. No, pero es que yo la quiero escuchar audible. Léala en voz alta. Así de sencillo. No podemos entonces nosotros interpretar la Biblia a nuestro propio gusto, a nuestro acomodo. Dios estableció el significado de sus palabras. Cuando Dios inspiró el mensaje, lo que quedó establecido es lo que Él quería que escucháramos. Cuando la leemos, no decimos qué significa para mí, sino qué es lo que Dios está diciendo. Versículo 21 dice: los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Cuando dice los santos hombres de Dios, está haciendo referencia a los hombres que fue a los cuales Dios utilizó para traer su palabra, ¿cierto? Pedro, David, en los Salmos, Moisés, bueno, todos los autores de cada uno de los libros de la Biblia. Y entonces aquí hay una palabra clave, y es: estos hombres escribieron lo que está plasmado en la Biblia siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¿Cuál es la palabra clave? Inspirados. Póngale cuidado, el diccionario dice: inspirado es infundir o hacer nacer en el ánimo o la mente afectos, ideas, designios, etc. Inspirar es sugerir ideas o temas para la composición de una obra literaria o artística. Inspirar es dar instrucciones a quienes dirigen o redactan publicaciones periódicas. Entonces tenemos la frase como, por ejemplo, el autor se inspiró en su pueblito natal para escribir este libro, ¿sí? Pero cuando vamos a la Biblia, la palabra que Dios utilizó no es una palabra del español, inspirar, sino es una palabra del griego en este caso, y tiene un significado bien especial. La palabra del griego es fero. Y miren lo que traduce esta palabra, que aquí se traduce como inspirar. Se traduce como llevar, traer o cargar. Llevar, traer o cargar. La idea es transportar algo cargándolo de un lugar a otro. Ese es el significado de inspirar. Entonces, cuando nos dice que la palabra fue inspirada por Dios, fue llevada, que los hombres fueron inspirados por el Espíritu Santo, quiere decir que fueron cargados, fueron llevados por donde Dios quería. No es como que les vino la musa y dijo: yo como que voy a escribir esto, me siento. No, fueron llevados. Y el contexto nos muestra un poquito mejor, porque esta palabra fero se usa 4 veces en el contexto. La primera está en el versículo 17. Dice, hablando de la transfiguración, cuando nos está contando su historia de ese encuentro con la voz de Dios, dice: cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue fero, ahí dice, le fue enviada, le fue fero, es la misma palabra, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y el versículo 18 también la repite: y nosotros oímos esta voz fero del cielo, esta voz enviada del cielo, cuando estábamos con él en el monte santo. Ahora déjenme aclararlo un poco. Está contándonos la historia de que Dios habló audiblemente, su voz descendió y ellos la oyeron.
Esta es la misma palabra traducida como inspirada. Yo les pregunto, Dios habló y mientras la voz descendió y llegó al oído de Pedro, ¿será que esta voz pudo haber sido manipulada? ¿Se tergiversaron y cambiaron las palabras? Sería como decir que las palabras que yo hablo en este momento y salen por los parlantes son diferentes a las que yo pronuncio cuando salen de mi boca. No cambian, son las mismas. No hay error humano, no hay intervención. Es la palabra fero, es decir, llevada por Dios, sin error. Dios mismo pronunció las palabras, ellos oyeron su voz. Versículo 21 continúa, porque nunca la profecía fue fero por voluntad humana, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. Está hablando de que fue siempre Dios el que llevó esta palabra. Y luego lo acabamos leído, ¿no? Los hombres de Dios hablaron siendo fero por el Espíritu Santo. Fueron llevados, traídos, cargados por el Espíritu Santo, de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Hay error en eso? No lo hay. No hay lugar a la duda, porque fue directamente llevada por Dios. Cuando empezamos a entender esto de una manera más clara, toda la palabra es inspirada por Dios. Si la Biblia es inspirada por Dios y cada palabra fue dada por Dios, significa que cada palabra es intencional. Pensemos en esto. Cuando Dios escribió la Biblia, cuando el Espíritu Santo estaba trayendo cada palabra, Él podía haber utilizado otra palabra para querer decir alguna cosa. Así como cuando usted está escribiendo algo y encuentra sinónimos o dice, no, yo la idea que quiero transmitir es mejor esto otro, esta palabra me ayuda a ser más claro. Cada palabra que encontramos en la Biblia es intencional. Por eso estudiamos la gramática bíblica. Algunos dirán, uy, qué aburrido. A mí me fascina, porque justamente allí es donde entiende uno la intención de Dios. Pero no necesariamente tenemos que saber hablar griego o hebreo. Hay recursos que nos ayudan. Y el mismo contexto siempre nos da luz y claridad al respecto de la intención de Dios. Entonces, la intención de Dios es una sola y está revelada por las palabras que se usan. Como lo decía un momento atrás, no nos inventemos a buscar el mensaje oculto que está en la palabra. Póngale más bien cuidado a qué es lo que dicen esas palabras, para que entienda el mensaje. Muchas veces un sencillo diccionario de español nos ayuda, pero ojalá si pueden tener un diccionario bíblico que les muestre el original del griego o el hebreo, dependiendo de lo que estemos. Según de Timoteo 3:16 nos da un poquito más luz, es otro pasaje clave hablando de la inspiración. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Cuáles partes de la escritura? Toda la escritura es inspirada por Dios. Esto es, toda la Biblia es traída por Dios. En Pedro, ¿qué estamos leyendo? Que los hombres de Dios que escribieron las palabras de la Biblia fueron llevados por Dios. Ahora bien, también nos dice que cada palabra fue llevada por Dios. Hay una perfección en la integridad. Tanto la palabra fue llevada por Dios, como el hombre que la escribió, el autor, fue llevado por Dios. No hubo pie para el error humano en las palabras de Dios. Entonces, cada palabra de la Biblia es Dios hablando directamente a tu vida. Hay personas que piensan que entienden, experimentan la palabra escrita de Dios como de inferior calidad a la palabra hablada de Dios. Y entonces hay gente que quiere la experiencia, que yo quiero escuchar la voz de Dios, así como Moisés, como
escucharla audible. Si Dios me dijera, pues Dios te lo está diciendo a través de la Biblia. Se abren los techos de toda la casa, los 3 pisos, se abren los techos, se revela el cielo, baja una luz brillante y una voz de Dios poderosa te dice: hijos, oren sin cesar. ¿Tú qué harías? Seguramente caeríamos postrados al piso, rendidos, ni siquiera de rodillas, totalmente postrados, y empezaríamos a orar sin cesar. Exactamente eso es lo que Dios nos dice. Él nos dice: ora sin cesar. Él nos dice: escudriña las Escrituras, porque te dan testimonio de mí. ¿Por qué esperamos una experiencia sobrenatural cuando ya tenemos la palabra de Dios sobrenatural para escucharla y que transforma, renueve con todo su poder nuestra vida? Para terminar, Dios habló y el mundo existió. Jesucristo dice: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de Dios. La Biblia, la que tenemos, es por la cual nosotros podemos vivir.